La semana pasada estuvo vinculado el tema a todo lo que tiene que ver con violencia de género en el ámbito de las ONG, y esta semana está más bien vinculado a la violencia de género en relación a la medicina. Entonces, María del Mar nos va a hablar de cómo se construye el cuerpo femenino en la medicina, y Eva nos va a hablar de la violencia obstétrica. Entonces lo vinculamos a la violencia de género en relación a la medicina. María del Mar Labián nos va a hablar sobre justamente esto, lo que estaba comentando, la construcción del cuerpo femenino en medicina, ¿no? El control del cuerpo y la experiencia. María del Mar es graduada en Antropología Social y Cultural por aquí, por esta universidad, la Universidad Autónoma de Madrid. Ha hecho un máster en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid. Está cursando actualmente el doctorado aquí también en la Universidad Autónoma de Madrid, y una tesis en la cual tengo el honor de dirigirla. Y sus investigaciones giran en torno a la cuestión de género, los derechos humanos, y está muy focalizada en el corte genital femenino, la mutilación genital femenina. Y también se dedicó a estudiar la relación entre religión y salud. Así que bueno, escuchemos sin más a María Mar. Bueno, lo primero de todo, gracias Javier por la presentación, y gracias a todas, que en este caso voy a hablar en femenino, soy Javier, a todas las mujeres que habéis venido a escucharnos un miércoles a las 4 de la tarde, que no es una hora muy agradable, la verdad, lo reconozco. Yo prometo ser breve e interesante, no lo sé, eso lo discutís vosotras. Pero bueno, mi presentación consta de 4 partes. En la primera voy a hablar un poco del por qué creo que es necesaria la antropología de la salud, o sea que voy a dar un poco de publi a mi gremio. Y también la perspectiva de género, porque creo que es importante. En la segunda parte hablaré de un poquito del rol del médico dentro de la biomedicina, de la masculinización de la figura de profesional, y también un poco de la profesionalización del cuidado, pero esto va a ser breve porque no soy historiadora. Entonces, bueno, tenemos aquí a una enfermera antropóloga conmigo que seguramente que algún comentario puede hacer. La tercera parte será ya más de la filosofía y la antropología sobre el cuerpo, ¿no? Y ya lo último, que yo creo que es lo más interesante, o lo que más os puede interesar, voy a vincular todo lo dicho con anterioridad a la realidad de la mutilación genital femenina en España, en este caso. Bueno, empecemos, ¿vale? A ver, ¿por qué antropología de la salud? ¿Por qué creo que es necesario hacer una antropología de la salud? En primer lugar, porque el término enfermedad y salud, los términos, perdón, enfermedad y salud son una construcción social, y no son términos absolutos, aunque nos vendan la idea de que es un término absoluto, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud, pues como se ha podido observar, la definición de lo que es salud se ha transformado a lo largo de muchos años, y esto demuestra la teoría de que obviamente hay que darle una nueva mirada a lo que es el término salud, más completo y más amplio. Y creo que desde la antropología, con nuestro trabajo de campo, nuestra visión plural, podemos darle una transformación a estos términos y dar una nueva visión que al fin y al cabo creo que en un mundo globalizado como es el actual necesitamos, ¿no? En segundo lugar, el por qué creo que es necesario tener una perspectiva de género. Bueno, primero voy a definir lo que es para mí género. Para mí género es una categoría analítica que atraviesa otro tipo de categorías, como sería la historia, la política, el arte, la antropología, la salud, lo que nos podamos imaginar. Yo esta definición la cogí de la feminista e historiadora Joan Wallace Scott, que yo recomiendo leer, que habla, bueno, ella puso el ejemplo de la construcción de lo que es la producción de la historia, y habló de cómo una parte de la historia había abandonado completamente a las mujeres, no se había hecho estudios de historia desde la mujer, y por tanto una mitad de la población no pertenecía a la historia, ¿no? Entonces, yo con esa idea de Joan Wallace Scott
lo aplico al tema de antropología, pero sobre todo al tema de la salud. Pienso que no se ha estudiado la figura de la mujer en su totalidad dentro de lo que es la realidad de la salud, y el género al fin y al cabo modifica nuestra forma de vivir, nuestra realidad la modifica el género que se nos impone. Ya Alicia el otro día habló un poquito de género, salud y un poco de género, sexo, entonces no me voy a entretener más en este tema. Entonces, pues yo creo que el género determina cómo vivimos la salud, bueno, en este caso en Occidente, ¿vale? Y cómo se nos articula dentro de la producción médica, del saber médico. Entonces, bueno, hecho hay un pequeño esbozo de lo que sería para mí un buen trabajo de antropología de la salud, que sería el mecanismo más grande del género, la segunda parte ya la cultura y luego los sistemas sanitarios de cada cultura. Pero bueno, eso es como mi idea, no quiere decir que sea la de tenga que ser la de todos. Ahora vamos un poco a lo que es más peliagudo, que es la categoría de género dentro de la salud. Y bueno, la imagen que veis ahí no sé si la conocéis, es Lola Vendetta. Es una ilustradora feminista que la podéis seguir en Instagram y en Facebook si la dejan a la pobre mujer en paz, porque no más que la quitan la página de Facebook y tal, tenéis mucho con ella, la verdad. Lo primero que hay que hacer es contextualizar lo que es el sistema médico occidental. Como hemos hablado antes, de que nos riéramos todas aquí, el sistema occidental, el sistema de salud occidental tiene una historia propia, una construcción propia que responde a la cultura donde se crea. Por tanto, si la cultura que crea este sistema se basa en una perspectiva de androcéntrica y etnocéntrica, se entiende que esta nueva forma de entender la medicina pues tenga esos sesgos, ¿no? Porque al fin y al cabo no existe, o yo no creo que exista ningún sistema de salud que sea neutro, al igual que no existe ningún sistema político que sea neutro, ninguna institución. Por ejemplo, la RAE, que nos intenta vender la idea de que son neutros, es mentira, no son neutros porque hay más hombres que mujeres, no hay más. Entonces, desde el punto de vista de la antropología, y si echamos la mirada a lo que es la globalización, vemos como este sistema de salud biomédico se está trasladando a diversos lugares del mundo a través de muchas formas, ¿no? Nuevas tecnologías, pero también junto con diversas ONGs que actúan en diferentes puntos de vista y no tienen en consideración esta perspectiva que tenemos a lo mejor los antropólogos, o lo que hemos recibido una educación basada en lo plural, pues no la tienen, ¿no? Por ejemplo, no se tiene en cuenta pues no sé, la medicina naturalista de algunos chamanes indígenas, por ejemplo. El caso de Bolivia es muy interesante el tema de médicos del mundo que estaba trabajando, no sé si todavía continúan, con parteras propias de indígenas bolivianas, y trabajan con ellas en el momento del parto, las llaman y hacen sus masajes propios y demás. Eso sería un buen ejemplo de cómo se puede articular diferentes sistemas sanitarios en realidad. Entonces, en un primer momento, cuando no existía una estructura médica como tal, como la que tenemos actualmente, estatal podemos decir, muchas historiadoras feministas dicen que las primeras mujeres que se encargaron del cuidado de la salud del otro eran mujeres, no eran hombres, ¿no? Y que esto lo hacían a través de lo que es la visión de la naturaleza y del fallo-error y demás. Esto lo indica, por ejemplo, la autora Carmen Bas-Llobet, que en un texto que tiene que se llama Mujeres, Salud y Poder. Está muy interesante ese texto, si lo podéis encontrar. Estas primeras mujeres que hablaron de esto, que se encargaban del cuidado del otro y un poquito de la salud, lo que nosotros ahora mismo entenderíamos por salud, más tarde se las consideran brujas o sanadoras que no tienen ni idea, y directamente, pues como son mujeres, pues se las quema y apañan, básicamente. Bueno, aquí no se las quemaba, pero básicamente. Entonces, muchos historiadores e historiadoras, sobre todo historiadoras, dan muchas teorías que explican esta caza de brujas como
como pues eso, ¿no? Muchos dicen que es un levantamiento contra la sexualidad, la libertad de sexualidad femenina. Yo creo que, bueno, que al fin y al cabo estas mujeres tenían en su mano el control del cuerpo del otro, y manejar el cuerpo es muy interesante para el poder político. Entonces, bueno. Más tarde se empieza a formalizar la práctica del cuidado de la salud, y aquí aparece lo que a nosotros más nos gusta, que es la figura del médico, del varón, el clásico varón blanco, rico, que puede acceder a la academia, y aparece la medicina institucional, ¿no? La académica, y la otra, la que se sigue practicando, porque esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Siempre hablamos de que la medicina se institucionaliza, ¿vale? Sí, se institucionaliza, pero es que hay otra parte de la medicina que no se institucionaliza, que pasa a denominarse no profesionalizada, que se sigue haciendo. Pasa que nos han vendido la moto de que ya desaparece, y no es verdad. Entonces, pues en la institucionalizada, que es la del poder, está el varón blanco, y en la no institucionalizada es donde normalmente aparece la figura femenina. O esto es lo que dice Bárbara Enrich, le acabo de destrozar a la mujer seguramente el apellido, seguramente se lo destrocé, y Deirdre Inglis en su trabajo que se llama Brujas, parteras y enfermeras, que este está súper baratito en Casa del Libro. Si tenéis la oportunidad, yo os lo recomiendo. Y bueno, lo que vienen a decir es que la mujer, al no poder acceder a la enfermería, al sistema de salud institucionalizado para ejercer pues eso, el rol de curandero, pues decidieron irse por la otra vía, lo que dicen ellas. Bueno, no. Entonces, claro, la profesionalización ya queda en manos del varón, y es el varón el que crea lo que es la disciplina institucional de lo que es la medicina. Entonces, si la crea el grupo de hombres, se entiende que la medicina institucional, de la que es heredera la biomedicina actual, tiene un sesgo propio androcéntrico. Y entonces, de nuevo, si vamos a la definición que nos da Joan Wallace Scott, nos damos cuenta de que hay una parte de la población que nos ha estudiado, porque no nos dejaron entrar, básicamente. Esto no es, pero bueno. ¿Y qué pasa con las mujeres? Pues las mujeres, la única manera que parece que pueden entrar dentro de la profesionalización de la salud es a través de la enfermería. De ahí que a lo mejor lo que es la construcción del rol de la enfermera pues sea femenino, porque parece ser que es el único lugar donde dejaban entrar. Claro, ¿cómo se crea por primera vez lo que es la mujer enfermera? Yo lo entendería como una profesionalización del cuidado, en realidad, porque no es que en un primer momento, no ahora, gracias a Dios, las mujeres enfermeras se encargaban de lo que es la alimentación, no sé, el cuidado que se entiende que hacían las mujeres dentro de su casa. Eso pasa al ámbito, a la esfera pública y en hospitales, ¿no? Para el cuidado del enfermo. Además se entiende que la mujer está más cerca de la naturaleza, por tanto es más bondadosa, y por tanto el cuidado del otro es algo que viene inscrito en su género, bueno, su sexo en su caso, y entonces pues nacemos la mujer enfermera y ya está. Entonces, claro, la mujer no entra dentro de lo que es la construcción del saber de medicina. Entonces no puede mostrar que como mujer, al igual que como el hombre, pues puede curar. Entonces, bueno, pues la mujer se queda con el cuidado y el varón se queda con la capacidad de curar o no curar, y la capacidad de decir qué es enfermedad y qué es salud. Esto, gracias a Dios, pues como hemos dicho antes, cambia, y ahora, pues menos mal, los chavales se dan cuenta de que a pesar de ser varones pueden ser enfermeros, y las chicas se dan cuenta que a pesar de ser mujeres pues pueden ser médicos o médicas. Y ahora vamos a lo interesante. Bueno, no es problema. Como hemos dicho hasta ahora, la medicina, o la biomedicina, debido a su construcción histórica, profesional, tiene vestigios del patriarcado y el etnocentrismo.
Entonces aquí tenemos que, bueno, la reflexión que yo hago es de cómo se construye el cuerpo en Occidente dentro de este tipo de saber, ¿no? Yo me he fijado en unos pocos autores que, bueno, la primera palabra, habitus, supongo que ya sabéis a quién me estoy refiriendo, al todopoderoso Bourdieu. Biopolítica, Foucault, obviamente. Entonces, la construcción de la corporeidad, del cuerpo femenino, es algo que yo creo que debería interesarnos a todas las que nos consideramos antropólogas feministas. Porque, bueno, yo soy de las que, como Bourdieu, piensa que nuestro cuerpo es nuestra primera herramienta con la que nos ponemos en contacto con la sociedad que nos ha tocado vivir, o la realidad que nos ha tocado vivir. Lo que pasa es que, claro, dentro del sistema sanitario normalmente se acude al dualismo cartesiano de naturaleza-sociedad. Entonces el cuerpo normalmente se determina, no en todo el sistema biomédico, ¿no? Pero bueno, normalmente se denomina como una máquina, podríamos decir, ¿no? de órganos, huesos, y que cuando una parte de esa máquina no funciona es cuando se tiene que actuar, porque el resto de la máquina ya no va a funcionar bien, ¿no? Entonces son dos concepciones que lo que es la naturaleza, que sería nuestro cuerpo, con lo social, son dos concepciones que parecen que están separadas por un muro. Claro, para los antropólogos del cuerpo esto no es tan sencillo, ¿no? Entonces sí, nuestro cuerpo son células, órganos y huesos, pero es otra cosa también. Entonces, pues nuestro cuerpo, aquí hay un problema con el tema porque esto está en disputa ahora mismo. O sea, tenemos el cuerpo biológico y el cuerpo cultural, que es el cuerpo que lo cultural modifica el cuerpo, ¿no? Yo qué sé, a ver, una modificación, bueno, es que lo voy a decir más adelante. Luego tenemos la cuestión de por ejemplo, Nancy Krieger dice que estas dos construcciones sí que interactúan, que no es como la separación abismal que hacen desde la biomedicina, y que yo personalmente estoy más de acuerdo con la idea que dice Micaela Fusacci, que es no sé si es antropóloga o no me acuerdo, pero ahora mismo está en la Universidad de Roma. Y ella no dice que ya es que haya dos cuerpos, sino que tenemos tres cuerpos. Habla del cuerpo individual, que es el que se entendería como la experiencia vivida, el cuerpo social, que sería pues la representación social, aquí es a lo mejor donde mejor se podría ver lo de que es el tema del género, y el cuerpo político, que es la regulación y el control del cuerpo, que sería biopolítica, ¿no? El uso el dominio del cuerpo pues para dominar a alguien. Entonces, si vemos estos tres cuerpos que he dicho, todos ellos están atravesados por la categoría del género. Entonces, de ahí que creo que es necesario la categoría del género dentro del estudio de la antropología de la salud. Entonces, bueno, aquí tenéis unas imágenes de enfermeras. La primera que tenéis, Florence Nightingale es una reconocidísima figura dentro de la enfermería, pero la imagen que a mí personalmente cuando la busqué me llamó la atención fue esta. Hospital de Sagunto, dígame. Yo esta imagen la encontré buscando enfermeras años 50, os lo juro, lo puse en el buscador. Y me sale esta imagen y yo, uy, ¿esta imagen? Me meto era una noticia en un periódico de que un grupo de enfermeras se habían quejado en el año 2015 sobre este cartel. Este cartel es desde 2015, del año 2015. Sí, del Hospital de Sagunto en Valencia. O sea, que parece ser que el discurso de que las mujeres se dedican a la enfermería y que la enfermería es para coger el teléfono y cuidar al paciente, pues parece ser que todavía no nos hemos librado de ese estigma, por desgracia. ¿No tenéis que decir algo de esta? ¿No? Entonces, con estas imágenes, Mariluz Esteban nos dice que hay tres conceptualizaciones biomédicas que son dominantes: la visión universalista del cuerpo humano, el enfoque biologicista y el androcentrismo, que singulariza lo que se considera lo femenino. Entonces, así en resumen, tenemos que la biomedicina
tiene un sesgo androcéntrico. Tiene una imagen del cuerpo que se asemeja a una máquina, que lo cultural no tiene nada que hacer ahí, y encima lo que es las categorías de género ni las manejan, muchas veces. Claro, ¿qué pasa cuando llega a la consulta de un médico o de una médica o un profesional de la salud? Una construcción del cuerpo que se da fuera del contexto occidental y donde el factor de género es determinante. ¿Qué pasa? Bueno, esta es otra imagen que viene a ser una buena crítica de cómo funciona la medicina ahora mismo. La dejo ahí. La podéis seguir, es P8 Ladas, también, es muy conocida. ¿Qué pasa cuando aparece una mujer en una consulta que ha padecido mutilación genital femenina en su niñez? O que ha sido cortada. El término mutilación a mí personalmente no me gusta, porque normalmente con el término mutilación se trata a la mujer como perpetua. Personalmente no me gusta. Además, las propias mujeres africanas que se dedican a este tema, ellas se llaman así mismas cortadas. Entonces yo voy a emplear ese término porque ellas entienden ese término. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es mutilación. Voy a intentar ser breve porque yo aquí me enrollo muchísimo, porque es el tema de mi tesis y pues me enrollo mucho. Bueno, voy a utilizar la definición que da la OMS de lo que es la mutilación genital femenina, que lo describe como la excisión total o parcial de los órganos genitales femeninos externos o cualquier daño de los genitales femeninos con fines no terapéuticos. Esta definición la recogí yo del protocolo común que hay de actuación ante mutilación genital femenina aquí en España del 2015, que es el último que hay, no hay más. Entonces la OMS va a hacer... se me ha desordenado. Va a hacer esta tipología, ayudado también un poquito por Adriana Kaplan, que no sé si la conocéis, una de las mayores expertas de mutilación genital femenina en España. Hace relativamente poco tuvimos la primera conferencia mundial de mutilación genital aquí en Madrid. Vino ella y fue todo un placer escucharla y yo tuve un momento muy fangirl con ella, en plan de, Dios mío, Adriana Kaplan. Bueno, el tipo 1 o clitoridectomía, a mí esta palabra me cuesta mucho decirla, que consiste en la eliminación del prepucio del clítoris con o sin excisión parcial o total de este. El tipo 2, que es la ablación del clítoris y de los labios menores, dejando los labios mayores intactos. Y luego la última, que es quizá la más conocida por lo que conlleva, por desgracia, es la infibulación, que el clítoris y los labios menores y mayores se extirpan y se suturan a ambos lados de la vulva. Y para la excreción de lo que es la orina y el flujo menstrual se deja un pequeñito agujero. Y luego está el tipo 4, que incluye otras prácticas, también sin razones médicas, el uso de hierbas y demás. Casualmente, vamos a decirlo casualmente, normalmente en el tipo 4 no suelen hablar de los piercings vaginales que se hacen en Occidente ni nada de eso. Habría que pensar por qué. Y luego también está la cuestión de la que está ahora súper de moda, de las operaciones estéticas en la zona vaginal, que se puede ser pues una reducción de los labios porque llegas a cierta edad que parece ser que los labios se te hacen más grandes, extirpación de la grasa del monte de Venus y demás, que no lo sé por qué, pero es que la OMS no la considera mutilación genital femenina. Es irónica esto, yo sé por qué. No lo considera porque se hace dentro de un sistema sanitario que es el occidental y en Occidente todo lo hacemos bien. Entonces, lo que ellos argumentan es que es diferente porque esto lo suelen hacer mujeres mayores que no tienen ni idea, parece ser, del cuerpo humano, aunque lo llevan haciendo muchos años, y lo hacen en zonas sin condiciones de asepsia y todo demás, y que en cambio lo que es las operaciones de estética se hacen en centros controlados y demás. Y que esto, en cambio, se hace por el dominio de una sociedad hacia la mujer, y en que las operaciones de estética no, que se hacen por la libertad de la mujer. Claro, eso es lo que te viene. Claro, el problema está en cuando este tipo de cortes ahora mismo se hace cada vez más en hospitales por centros por profesionales de la salud.
sea, es que ya no hay diferencia, pero bueno, ellos siguen diciendo que no. Y ahora voy a poner luego un médico que dice, o sea, da sus razones de por qué no es lo mismo. Bueno, la mutilación genital femenina se realiza a niñas entre los primeros días de vida hasta los 15 años. Tiene que ser antes de la primera menarquia normalmente. Ahora cada vez se hace antes para que la niña no recuerde el proceso traumático. Aunque bueno, la modificación corporal está ahí, el proceso traumático está ahí, pero bueno, da igual. Forma parte de un rito de paso por el cual las niñas ya dejan el rol de niñas, propiamente dichas, y se consideran mujeres dentro de la comunidad. Por tanto, estamos hablando de cohesión social. Una mujer no es considerada mujer si no está cortada. Por tanto, el corte tiene una carga simbólica muy importante. Ahí está el peso corporal. Ese cuerpo tiene una carga simbólica muy importante, que desde Occidente no entendemos. Para nosotros una mujer que ha sufrido un corte vaginal es una mujer enferma. Para ellos no. Muchas de ellas no se consideran enfermas. Para ellas se consideran que su cuerpo es lo normal, que es lo que se espera de su cuerpo. Para nosotros el que tarden 15 minutos en orinar, porque en el caso de la fibulación van gotas a gotas, nos parece, pues eso, que su cuerpo está enfermo, no funciona como debe funcionar. Para este tipo de sociedad es como debe funcionar el cuerpo. Entonces no se entiende, cuando entra en la realidad de la biomedicina con esta nueva realidad se produce un choque cultural. Bueno, lo que es el corte se produce pues eso, en un rito de paso. Este rito a Diana Kaplan, voy a nombrarla mucho porque la tengo mucho aprecio, lo siento. Habla que consta de 3 fases este rito, que es la de la separación de las niñas, que se las separa de lo que es el grupo, la introducción al mundo de las mujeres, que se da con el corte, y luego ya pues la vuelta a la sociedad con el nuevo rol. ¿Qué pasa? Pues con los movimientos migratorios, obviamente, la mutilación genital femenina está en diáspora, ya no es, o sea, no se puede definir como un problema en África, porque no se da solamente en África. Tienes un mapa también de Diana Kaplan, donde se ve un poco esa mutilación genital femenina en diáspora. Y como veis, en España tenemos a niñas y a mujeres que han pasado por esta realidad. Entonces, obviamente, de aquí voy a hacer de nuevo acopio de publicidad de los antropólogos. En el protocolo que lo podéis bajar, está en internet, en el protocolo de actuación ante mutilación genital femenina que hay en España, cuando aparece un caso de estos, se les da pues como unas pautas en plan de hay que hacerle citología, no sé qué. O sea, lo que es la parte biológica está cubierta, pero la parte social no. O sea, primero, una mujer que llega a esta consulta médica, ella va con que su cuerpo es normal, no está enferma. Su cuerpo es normal. Entonces, ¿qué me viene a mí a decir un médico occidental que mi cuerpo tiene que pasar otra vez por la experiencia de desinfibulación, que es abrirlas? Eso es un proceso médico que de nuevo puede acarrear unos problemas psicológicos, imaginaros. Porque al fin y al cabo, una zona donde ya ha pasado una experiencia tan mala, porque es una experiencia muy mala, abrirlo otra vez pues puede ser realmente una carga, vamos, no sé, yo es que no me lo puedo imaginar. El que me digan, no, es que ahora te vamos a abrir porque cómo te han dicho que debe ser tu cuerpo hasta ahora no es el correcto. Ahora te vamos a decir nosotros cómo es el cuerpo que tienes que tener. ¿Qué pasa? Pues que la mayoría de los profesionales de la salud, por desgracia, no tienen una base teórica en cuanto a género, porque no hay clases de género en medicina, que deberían ser troncales, no deberían ser unas asignaturas que puedes coger o no puedes coger, debe ser una asignatura troncal. No tienen ese tipo de facilidades, no han escuchado de qué es mutilación genital femenina, y si lo han escuchado dicen, esos son de África o es cosa del Islam y lo hacen porque son malas mujeres o son malas madres por placer a sus hijas. No tienen en cuenta toda la parte social que hay ahí, la cohesión, el que si no se hace una mutilación genital a una niña, esa niña no va a tener un futuro dentro de la sociedad. No va a ser considerada, la madre no va a ser considerada una buena madre como debería ser, y las presiones sociales no lo tienen en cuenta. Ahí es donde deberíamos estar los antropólogos de la salud, los trabajadores sociales, todos los que nos consideremos expertos en género, para
para decir, oye, que nosotros tenemos un hueco dentro de los hospitales, queremos trabajar con vosotros, queremos hacer... Lo que pasa es que no nos dejan, porque si ya de por sí hay recortes en sanidad, pues añádele que te metas un antropólogo que encima querrá cobrar en un hospital. Encima. O sea, yo hablando con entrevistas con profesionales de la salud, que llevan muchos años dentro de la salud, a mí una señora que se dedicaba a la pediatría, no se me olvidará lo que me dijo, que es como, pero si no hay dinero para las enfermedades de las mujeres españolas, ¿cómo va a haber dinero para las enfermedades de las mujeres que vienen de África? Imaginaros mi cara cuando me dijo eso. Pero bueno. Entonces, pues claro, se cuentan que son dos discursos que no se encuentran, que no hay un diálogo. Entonces, pues bueno, ahora cada vez más se ve como que hay un esfuerzo por parte de las comunidades autónomas de ver cómo se puede acotar este problema. En 2015, no sé ahora, pero en 2015 las únicas comunidades que recogían el tema de la mutilación genital femenina dentro de protocolos de salud y violencia de género eran Madrid, Cataluña, La Rioja, Valencia y Murcia. Las otras comunidades nada. Lo meten dentro de los protocolos de violencia de género, que son, si los leéis, son una risa, porque es que son súper... No sé, de la prostitución, por ejemplo, hablan 2 líneas, no hay... el lesbianismo dentro del protocolo no aparece, lo que es la cuestión de transgénero tampoco aparece, no sé, está súper homogenizada. Además, se entiende que violencia de género es la que hace la pareja a la mujer, no a lo mejor, yo que sé, un hermano, no aparece. Entonces, bueno, pues así estamos. Bueno, y estos son dos entrevistas que aparecen en la nueva guía que ha hecho Diana Kaplan, de nuevo. Y os la voy a leer así un poquito. Dice, la primera vez que me visitó pero lo voy a leer aquí porque es más fácil. La primera vez que me visitó, en cuanto me tumbé, el ginecólogo se conmocionó y exclamó, oh señora, ¿qué le ha ocurrido? ¿Se ha quemado? Y yo le contesté, no, está cosido. ¿No aparece eso en sus libros? Usted es médico. Los manuales hablan de eso. Porque mi marido era médico y me lo explicó. Le dije, ¿no hay manuales sobre esta cuestión africana? Y me contestó, no, nunca he oído nada sobre esto. Pues ya va siendo hora de que esté en los libros, porque ahora somos muchas aquí en Europa. Esta mujer somalí de 70 años, yo le hubiera dado un beso cuando dijo eso, pero bueno. Las propias mujeres están diciendo, oye, que ya está bien, que nuestro cuerpo es así, que vale que puede que no funcione de la manera que vosotros pensáis, pero bueno, visualizarlo por lo menos. La siguiente, vino y me visitó una doctora, entonces llamó a la enfermera y otros doctores, vinieron muchos, me lo tomé muy mal porque dijo exactamente, venid, mirad qué espectáculo. Entonces, imaginaros. Estaba hablando de la excisión y de la depilación del vello púbico. También en otra clínica había un doctor que no podía entender lo que era, pero allí estaba su amiga, una enfermera negra que le dijo, mire, para usted es una novedad, pero en nuestro país esto existe. Yo creo que deja muy claro cómo está ahora mismo la situación. Bueno, antes del gracias. Voy a poneros un documental, lo tenéis en YouTube, lo ha hecho se llama No con mi hija, lo ha hecho La Noche Temática, y bueno, está muy guay porque aparecen mujeres que han sido cortadas y hablan un poco de su experiencia cuando llegaron a consultas occidentales, ¿no? El verdadero motivo de la mutilación sexual es el control de la sexualidad femenina por un hombre que tiene miedo de la mujer. Bueno, este hombre lo simplifica todo, ¿vale? No le hagas mucho caso. De su sexualidad.